Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Buenos días. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes y gracias por la oportunidad que nos dan de poder estar acá y compartir con ustedes la palabra del Señor. Hay un dicho campirano, hermanos, que reza de la siguiente manera, que dice que no por miedo a los coyotes vamos a dejar de criar gallina. ¿Y por qué digo esto? Muy pocas veces comienzo con esta introducción. Pero ¿por qué digo esto, hermanos? Porque a veces esperamos que el hermano que toca un cierto tema, pues se vea en la iglesia o en la congregación donde él predica. Y a mí me ha tocado, hermanos, como al hermano Javier le ha tocado predicar acerca del desarrollo personal, del desarrollo individual. Y cuando visitemos, hermanos, la congregación que se reúne allá en la calle comercial, vamos a querer ver que la congregación donde predica el hermano, pues cada hermano esté desarrollando su función y desempeñando su papel como miembro del cuerpo de Cristo. A mí ahora me ha tocado hablar acerca del desarrollo colectivo. Y quizás ustedes cuando vayan a la congregación de la Alianza, esperen ver una congregación, hermanos, de 1000 miembros, ¿verdad? Pero no, somos una congregación, hermanos, relativamente joven, que estamos siguiendo un proceso de crecimiento y de desarrollo donde Dios se ha manifestado poderosamente y hemos estado creciendo, gracias a Dios y para la gloria de Él. Y yo quiero compartirles no mi experiencia, no mi capacidad ni mis conocimientos acerca de cómo debe ser el crecimiento y el desarrollo colectivo de la iglesia, sino quiero que nosotros, hermanos, a través de la palabra de Dios, nos demos cuenta que el principio del crecimiento del pueblo de Dios lo encontramos nosotros en la palabra del Señor, en la mente de Dios. Recuerden cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿qué fue lo que les dijo? Ahora fructifiquen y multiplíquense. Dios quería que se hiciera una raza de Adán y de Eva. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Cuenta las estrellas del cielo si se pueden contar. Cuenta la arena del mar si la puedes contar, pues así será tu descendencia. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios piensa en grande. Dios piensa en grande. Y el pueblo de Dios, los hijos de Dios, debemos también pensar en grande, no solamente en lo personal, sino también, hermanos, en lo colectivo, como congregación, como iglesia a nivel mundial. Tenemos que pensar cosas grandes para la gloria de Dios. David dijo, hermanos, en Jehová haremos proezas. Es decir, en Dios haremos cosas, hermanos, que nadie puede hacer. Que solamente los que confían en Dios, que solamente los que se dirigen por Dios pueden hacer. Por eso quiero hablarles esta mañana, hermanos, acerca del desarrollo o el crecimiento colectivo de la iglesia del Señor. Abramos nuestras Biblias en Efesios, hermanos, capítulo 4. Ahí es que cuando vayan a la alianza, hermanos, no esperen ver 2000 miembros. Esperemos que haya un día, pero por el momento estamos tratando de poner en práctica los principios del crecimiento que Dios nos ha dado en su palabra. Dice la Biblia, hermanos, en Efesios capítulo 4, en el versículo 16. De quien todo el cuerpo, es decir, de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está formado por todas aquellas personas que han sido llamadas fuera del mundo para venir a ser de Cristo. Todos ellos que forman el cuerpo de Cristo han sido santificados en la sangre del Señor. Eso lo tenemos que tener bien claro en nuestra mente. ¿Sí? El apóstol Pedro quería que eso quedara bien grabado en sus oyentes. Por eso cuando va a escribir la primera carta en el capítulo 1 y en el versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Sí? Como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Entonces, todos los que formamos el cuerpo de Cristo hemos sido santificados, hemos sido purificados, hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y Cristo, hermanos, espera que en su venida presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa. Por eso, hermanos, porque hemos sido lavados en la sangre de Cristo y porque Cristo espera presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, es menester que cada miembro del cuerpo de Cristo esté de acuerdo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con la firme convicción de llegar al crecimiento que la iglesia debe alcanzar en la unidad de la fe y desempeñando cada uno su función propia. Necesitamos, hermanos, estar de acuerdo en ello. Necesitamos saber que necesitamos crecer. El apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo esta carta a una iglesia de origen gentil. Una iglesia, hermanos, que había sido dañada. Una iglesia, hermanos, que había sido ofendida. Una iglesia rechazada. Una iglesia, hermanos, a la cual no se le aceptaba por aquellos judíos, hermanos, venidos al cristianismo. Eran despreciados, como aquellos que no tenían ley divina, como aquellos que estaban sin Cristo y sin esperanza, como aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Y Pablo quiere que ahora estos hermanos entiendan que ahora son hijos de Dios, que ahora pueden crecer de acuerdo al crecimiento que Dios va a dar. Muy bien. Pero ¿cómo vamos a hacerle, hermano, para crecer? ¿Cómo vamos a hacerle para que esa iglesia desempeñe su desarrollo y crecimiento espiritual en la medida en que Dios quiere? Bueno, vamos a ver, hermanos, que el crecimiento colectivo de la iglesia del Señor es el resultado de la gracia de Dios. Si hemos de crecer, hermanos, es en base a la gracia de Dios. Es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 7. Léalo conmigo, dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se ha derramado la gracia de Dios. No la gracia salvadora, hermano, sino la gracia que capacita a cada uno de nosotros para que desempeñemos una función dentro del cuerpo de Cristo en beneficio, hermanos, del cuerpo de Cristo. Entonces, el crecimiento de la iglesia se basa en la gracia de Dios. Por eso cuando Cristo, hermano, vino a la tierra, anduvo como uno de nosotros, murió y fue sepultado y fue llevado a la gloria, a recibir aquella gloria que tenía con Dios. Él llevó cautiva la cautividad y nos dio dones a nosotros, hermanos, y nos rescató de la esclavitud, de la servidumbre, y nos trajo a una libertad gloriosa donde cada uno de nosotros podemos desempeñar nuestra función propia en beneficio del cuerpo de Cristo. Y esa es la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo es la gracia de Dios? Verso 11. Y Él mismo, ¿sí?,
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo llamó a 12 personas, a 12 hombres, para que vinieran a ser los apóstoles de su iglesia. Cristo capacitó, Cristo constituyó, Cristo, hermanos, edificó, Cristo designó a 12 hombres a quienes les iba a encargar, a quienes les iba a dar el encargo, hermanos, de que ellos pusieran el firme cimiento sobre el cual la iglesia crecería, hermano. Y ese fundamento, ese cimiento sobre el cual la iglesia crece, es Cristo mismo, hermano. Nosotros hemos sido edificados sobre la piedra principal, la que ha venido a ser cabeza del ángulo, y donde todo el edificio, hermanos, que está bien puesto de acuerdo, que desempeña su función, va recibiendo su crecimiento, hermanos, para ir edificándose en amor. Entonces, la iglesia, hermanos, es el templo del Señor. La iglesia es la labranza del Señor. La iglesia es el edificio del Señor, donde Dios, hermanos, nos ha puesto a nosotros sobre Cristo, que nosotros también, como piedras vivas, vamos a ir recibiendo nuestro crecimiento y nos movemos, hermanos, y hacemos algo para que ese edificio crezca para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en ello. No solamente es de pensar, yo voy a cumplir con mi responsabilidad. Yo ya estoy aquí. ¿Qué culpa tengo yo de que el otro no esté? Pero recuerdan, hermano, cuando Dios le llama a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué le dijo Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Lo mismo es a nosotros, hermanos. Dios, sí, cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero también, hermanos, nosotros habremos de responder por aquellos a los que nosotros tuvimos la oportunidad de ministrarles la gracia de Dios y no lo hicimos. Recuerde lo que Dios le dice a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya. Si tú ves la espada de Jehová que viene, si ves el juicio de Dios que se aproxima y tú no le avisas al impío, el impío va a morir por su pecado. Pero yo voy a demandar de tus manos la sangre del impío. Por eso, amigo que nos visita ahora, yo le invito a que usted venga a Cristo, a que usted venga a formar parte del cuerpo del Señor Jesucristo y que traiga sus talentos y que usted deje que la gracia de Dios le capacite para que usted venga a ser una piedra viva que venga a edificar el cuerpo de Cristo a través del servicio y del trabajo propio de su función. Entonces, hermanos, Dios derramó su gracia, capacitó a 12 apóstoles para que pusieran el fundamento. También, hermanos, los apóstoles a través del tiempo, hermanos, capacitaron también a aquellos hombres que hablarían en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová. Aquellos profetas sobre los cuales, hermanos, hablaría Dios para que se edificara el pueblo de Dios. Mire lo que dice ahí Efesios capítulo 2, hermano. Efesios capítulo 2 dice la Biblia en el verso 20 al versículo 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, fíjese bien, habla de la iglesia como un edificio, pero es un edificio que no se está cayendo, no es un edificio débil, sino es un edificio bien coordinado, está bien coordinado. Todas las actividades que la iglesia desarrolla en cada una de las congregaciones salen adelante, hermanos, por la gracia de Dios. Pero también, hermanos, por la gracia de Dios que ha capacitado a cada miembro de esa congregación para que se pongan de acuerdo, para que estén coordinados y saquen adelante el trabajo que como congregación tenemos que hacer para la gloria de Dios. Va creciendo ese edificio que está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Jesucristo. Va creciendo para ser un templo santo
para el Señor. La iglesia, ya lo veíamos con el hermano ayer, la iglesia es una nación santa. Es un grupo de personas que han sido apartados. Y a veces pensamos que la santidad está muy lejos de nosotros, hermanos. Pero no, la santidad Dios nos la ha dado y necesitamos creerlo. Que hemos sido santificados en la sangre de Cristo y que para Dios somos santos y que somos, hermanos, su edificio, que somos, hermanos, su templo santo. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados, hermanos, para morada de Dios en el Espíritu. Cuando usted invita a alguien a dormir a su casa, cuando usted le ofrece hospitalidad a alguien en su casa, ¿qué es lo que piensa cuando usted invita a alguien a su casa? ¿Qué es lo primero que va a pensar? ¿Dónde lo voy a acomodar? Necesito ofrecerle lo mejor. Necesito darle comodidad. Necesito que esté contento. Necesito que esté agradado con lo que le voy a dar. Pues es lo mismo, hermanos. Como iglesia, nosotros somos la morada de Dios. Somos el lugar donde Dios habita. Somos el lugar donde Dios reside. Y esa morada de Dios debe estar bien coordinada. Esa morada de Dios debe estar bien concertada, bien puesta de acuerdo para que cada uno desempeñe la función específica que Dios le ha dado para beneficio de esa morada, para que Dios esté contento, para que Dios se agrade de nosotros, para que Dios sea glorificado en nosotros, hermanos. Entonces, el crecimiento de la iglesia, hermanos, colectivo, viene a través de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿para qué Cristo capacita a los apóstoles? ¿Para qué Cristo levanta profetas, hermanos? ¿Cuál es el principio que Dios quiere seguir, hermanos? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es, hermanos, el camino que Cristo quiere seguir al ir capacitando a cada uno de aquellos hombres del tiempo de Él? Verso 12, de Efesios 4. Mire cuál es la finalidad. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin que persigue Cristo, hermanos? Al establecer apóstoles en su iglesia, al establecer, hermanos, profetas, al establecer evangelistas, al establecer pastores y maestros. ¿Cuál es el fin que Cristo persigue? No es solamente el mero hecho de levantar y designar gente, sino ¿cuál es el fin que Cristo persigue? Perfeccionar a los santos para la obra del servicio. ¿Y cuál es la obra del servicio? La edificación del cuerpo de Cristo. Y los ministros, hermanos, los hermanos predicadores de las diferentes congregaciones, necesitamos entender esto, que Dios quiere perfeccionar a sus santos. Que Dios quiere, hermanos, perfeccionar a sus santos para que esos santos perfeccionados desempeñen su función en beneficio de la edificación del cuerpo de Cristo. Y los miembros necesitan entender eso. Yo soy importante para Dios. Dios me ha designado un trabajo en función de beneficio de la iglesia. Y los ministros necesitamos, hermanos, capacitar a estos hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a perfeccionar a los santos, hermanos? Bueno, hay un principio en la Biblia, hermanos, en Hebreos, capítulo 6. ¿Cómo es que nosotros podemos, amados hermanos, perfeccionar a los santos para que sirvan en la edificación del cuerpo de Cristo? Hebreos capítulo 6. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Verso 1. Por tanto, miren, hermanos, lo que tenemos que hacer. Por tanto, dejando ya
los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué es la invitación de Dios aquí, hermano? ¿Y cuál es la mentalidad de Dios aquí? ¿Y cuál debe ser la mentalidad que debe embargar nuestro pensamiento y nuestro corazón de quienes nos atrevemos a presentar la palabra y edificar el cuerpo de Cristo a través de la predicación? ¿Cuál debe ser nuestra mentalidad, hermano? Que dejemos, hermano, que la iglesia aprenda a desechar los fundamentos de la doctrina. No a olvidarlos, no a abandonarlos, sino a ponerlos a un lado, porque hacia adelante, hermano, tenemos muchas y más cosas grandiosas, hermano, que Dios nos quiere mostrar a su palabra. ¿O no es cierto, hermano? Claro. Pero si estamos siempre hablando, hay que llegar temprano, hay que venir a las reuniones, si estamos hablando solo del amor, si estamos hablando solo de las relaciones personales, si estamos hablando solamente de psicología, si estamos hablando de filosofía, ¿cuándo la iglesia dejará los rudimentos de la doctrina? ¿Y cuándo la iglesia avanzará hacia la madurez espiritual, hacia la perfección en Cristo? Ahora, ¿qué es lo que necesitan saber los miembros, hermano? ¿Qué es lo que necesitan saber los miembros? ¿Y cuál es la conciencia que deben tener los miembros, hermanos, para que la iglesia crezca? El apóstol, hermano, el apóstol Pedro da un desarrollo espiritual al que si usted y yo seguimos, hermano, podemos alcanzar esa madurez y esa plenitud en Cristo. Dice el apóstol Pedro, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, hermano, que como todas las cosas, fíjese bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando hemos conocido a Cristo, hermanos, se nos abre un panorama tremendo. Se nos abren expectativas de vida eterna tremendas, hermano. Y por eso dice el apóstol, también vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, pues ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Veamos la pirámide espiritual, hermano, que el apóstol Pedro nos presenta. Sí, nuestra vida espiritual comienza con la fe. Y la fe en Cristo Jesús. Pero no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que añadirle, tenemos que agregarle a esa fe, tenemos que agregarle, hermano, conocimiento de Dios. Y conocimiento profundo de Dios, hermano. Aunque a veces hay cosas que nos parecen difíciles, ¿verdad? A veces no podemos tocar el libro de Apocalipsis porque se nos hace difícil. No, se va a aburrir la congregación. La congregación no está lista para eso. Pero ¿por qué, hermano, las cosas se nos hacen difíciles, hermano? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice la Biblia. Porque nos hacemos tardos para oír. Porque no somos diligentes en el estudio de la palabra. Pero cuando cada uno de nosotros, hermanos, podemos ver la gloria de Dios. Cuando cada uno de nosotros, en base a esa gloria de Dios y en la capacitación de la gracia de Dios, vamos añadiendo a nuestra fe todas aquellas virtudes cristianas, hermano, llegamos a crecer y a ser un edificio, un templo santo para el Señor. Pero se requiere de mucho esfuerzo, hermano. No es fácil. En la vida nada es fácil. Si usted quiere tener una mejor casa, usted tendrá que esforzarse.
Si quiere tener un mejor carro, usted tendrá que esforzarse. Si usted quiere ser un mejor cristiano, si usted quiere llegar a la perfección de Cristo, usted tiene que esforzarse, y yo también, y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y debemos estar en común acuerdo de trabajar juntos los unos para los otros en beneficio de la iglesia. Muy bien. Volvamos entonces, hermanos, a Efesios, donde está nuestro estudio. Y vamos a continuar, hermanos. Vamos a ver que el crecimiento, hermanos, de la iglesia está en la mente de Dios. Él derramó su gracia. ¿Sí? Él derramó su gracia, nos dio dones a cada uno de nosotros. Nos dio capacidades para que las desarrollemos en beneficio de la congregación, en beneficio de la iglesia. Y Él por eso constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y ese servicio hasta cuándo va a ser? Según el verso 13, mire hasta cuándo va a ser, hermanos, nuestro trabajo en el Señor. Hasta que todos, ¿sí?, hasta que nadie se quede atrás, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos, hermanos, a tener una misma mente y en un mismo parecer en relación a la veracidad de la palabra de Dios, en relación a la efectividad de la palabra de Dios, hermano. Tenemos que entender eso, hermano, porque a veces cuando queremos que la iglesia crezca, en nuestra desesperación, porque la iglesia crezca, hermanos, adoptamos y adaptamos métodos, hermanos, de otras congregaciones que vemos que están creciendo y las queremos implementar en la congregación donde nosotros estamos trabajando. Y pensamos que así va a crecer, así como creció la otra congregación. Pero no sabemos, hermanos, ni las condiciones, ni el trabajo, ni las dificultades, ni los peligros que los hermanos de otra congregación pasaron para que esos planes llegaran a cabo. Sino que nosotros, hermanos, tenemos que adoptar el plan divino para que nosotros vayamos creciendo para la gloria de Dios. ¿Sí? Y a veces hacemos campamentos, hermano, congresos, seminarios como ahora, y pensamos que ya va a darse el crecimiento. Y no son malos, hermanos. Estar aquí ahora, hermanos, es bueno. Pero ¿qué vamos a hacer después de salir de estas cuatro paredes? ¿Vamos a seguir igual? No, hermano. Tenemos que salir con una nueva mentalidad. De pensar que Dios quiere que yo crezca en lo individual, que yo me desarrolle en lo personal, pero que también en la medida en que me vaya desarrollando en lo personal, ayude a mi pareja, ayude a mi compañero, ayude a mi hermano, para que todos lleguemos a creer lo mismo en Cristo Jesús, en la efectividad de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva, hermano, y es eficaz. Porque la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada, por medio de la cual si nosotros nos alimentamos, creceremos para salvación. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que la palabra de Dios hace todo aquello para el cual Dios la envió. Y la palabra de Dios tiene la facultad, tiene el poder. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo que la palabra de Dios, hermanos, nos hace perfectos, nos hace enteramente preparados para toda buena obra. Y tenemos que creer, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para que ya no seamos niños, hermanos, en Cristo. En lo único que Dios quiere que sigamos siendo niños, hermanos, es en la malicia. Sean niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Y una manera madura de pensar es: Dios quiere que crezca. Dios quiere que me desarrolle y que ayude a mis hermanos a desarrollar sus aptitudes en beneficio de la iglesia. Laredo, Texas es una ciudad difícil para la iglesia del Señor. Dura. La gente no quiere.
Pero lo más triste es que la gente no quiera. Lo más triste es que los cristianos no quieren. Y necesitamos empezar hoy. Dijo nuestro presidente Fox, hoy es el día de empezar a trabajar para la gloria de Dios. Muy bien, pero dice la Biblia, hermanos, que Cristo, hermanos, en su gracia levantó hombres, los constituyó, hermanos, para que perfeccionaran al cuerpo de Cristo, para que todo ese cuerpo llegue a la unidad de la fe, que lleguen a conocerlo a Él, que lleguemos a un varón perfecto, es decir, a la iglesia perfecta que Cristo quiere, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál va a ser el beneficio, hermano, que nosotros vamos a obtener cuando nosotros estemos de acuerdo en cumplir este patrón bíblico de crecimiento y desarrollo colectivo? En el verso 14 la Biblia nos dice cuál es el plan. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Una característica de los niños, hermanos, es que los niños son inconstantes. ¿Sí? ¿Qué no entiendes, hijo? Que esto te lo dije ayer, te lo he estado repitiendo una y otra vez. ¿Qué no entiendes? Pues sí lo entiende el niño, pero lo entiende por ese momento. Pero hay que volvérselo a repetir. Y la Biblia, hermano, nos dice a nosotros que dejemos de ser niños fluctuantes, que se nos diga que no tienes que servir a Dios. ¿Qué no tienes que cantar? ¿Qué no tienes que ofrendar? ¿Qué no tienes que llegar a tiempo a las reuniones? ¿Qué no entiendes que te tienes que santificar? ¿Qué no entiendes que tienes que trabajar? Sí lo entendemos, hermano, pero se nos tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque estamos siendo todavía niños fluctuantes. Pero cuando nosotros, hermano, nos sometemos a la gracia de Dios y desempeñamos la función que la gracia de Dios nos ha capacitado para crecer en lo personal y para desarrollar el cuerpo de Cristo, el fin, hermanos, que vamos a alcanzar es que vamos a dejar de ser niños. La iglesia va a dejar de andar en pañales, hermano. Y cuando hablamos de niñez, hablamos de carnalidad. Es lo que el apóstol Pablo les dijo a los corintios, porque no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Les tuve que dar a beber leche y no vianda, porque no sois capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque andáis como hombres. Es decir, no nos hemos despojado del todo de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Necesitamos, hermanos, santificarnos más en la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, hermanos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los niños son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, nosotros oímos las doctrinas y las oímos equivocadas, pero son agradables a nosotros, porque vendrán tiempos, hermanos, en que tendrán comezón de oír. Y esa comezón de oír, se van a amontonar maestros, porque la gente quiere oír. La gente quiere oír cosas nuevas. Y la gente, por oír esas cosas nuevas, esos falsos maestros, por tener comezón de oír, van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a las fábulas. Todavía hay quienes creemos aquí en los horóscopos, ¿verdad? ¿O no? No salgo de casa si no leo mi horóscopo a ver cómo me va a ir. O todavía pensamos en el tarot, todavía pensamos en el café, todavía pensamos en las marcas de las manos. Todavía estamos creyendo eso, hermano. Todavía pensamos, hermano, que el juicio no va a ser para mí, que yo puedo ir todavía allá al lugar donde voy a purificar mis pecados y luego voy a pasar al cielo. Todavía creemos eso. ¿Por qué? Porque es agradable. Cuando recién convertido estaba yo, mi hermano Paco me preguntó una vez, ¿te gustaría que en el servicio de adoración hubiera instrumentos de música? Le dije, me encantaría. No me gustaría, me encantaría. Porque vería menos caras con sueño. Vería menos caras aburridas. Me encantaría que hubiera un conjunto aquí que nos cantara hoy norteño, mañana cumbia y después rap y después rock. Me gustaría. Pero Dios, ¿a Dios le gustaría?
No, entonces si a Dios no le gusta, aunque a mí me guste, yo tengo que someterme a la voluntad de Dios, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, y la sana doctrina se sufre, hermano, porque hay que someterse al patrón de Dios, aunque me gusten otras cosas, las cosas las tengo que hacer como Dios quiere. Pero cuando yo voy perfeccionándome y creciendo y desarrollando mi función como parte del cuerpo de Cristo, voy a dejar de ser niño fluctuante que me lleven las doctrinas por donde yo quiero o por donde me gusta. Y hermanos, tenemos que tener cuidado con ello. Mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Dice, por estratagemas. Tenemos que estar seguros de esto, hermanos, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjese que hay personas, hermanos, que se encargan de utilizar con mucha astucia los medios equivocados para sacarnos de la verdad. Porque así se presenta Satanás. A veces nos han presentado a Satanás como el de la lotería, hermano, con un trinche, con cuernos, con una cola, con una pata de vaca y otra de gallo, no sé. Y pensamos que así es Satanás, hermano. Pero no, dice la Biblia que Satanás, hermano, se presenta como un ángel de luz. Y que no es raro que sus ministros también se presenten como ministros de justicia. Pero por dentro son lobos rapaces, hermano. Y nosotros tenemos que entender eso. Que hagamos como los de Berea, que aunque estaba el gran apóstol Pablo predicando, ellos inquirían en las cosas a ver si las cosas eran así como Pablo se las estaba predicando. Que nosotros, hermanos, confiemos mucho en los ministros, en los hermanos que se esfuerzan y se desvelan por predicar la palabra de Dios, pero que también nosotros, hermanos, seamos diligentes en constatar que las cosas que yo estoy haciendo, que las cosas que yo estoy haciendo para la gloria de Dios son para eso, que son así. Bien, continuemos, hermano. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo vamos a crecer según ese versículo, hermano? Cuando nosotros seguimos la verdad. Y cuando nosotros seguimos esa verdad en amor. Cuando el apóstol Pablo les escribe a los corintios, hermano, a los romanos, en Romanos capítulo 6, creo que es el versículo 17, cuando el apóstol Pablo les dice su condición, que es ahora que estaban en Cristo, que ellos habían muerto con Cristo, que habían sido sepultados con Cristo, que habían resucitado con Cristo para andar en una vida nueva a través del bautismo, y que ya habían sido libertados de la esclavitud del pecado y habían venido a ser esclavos de la justicia. Les dice, mas gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Cómo se obedece la doctrina, hermano? ¿Cómo se obedece la palabra de Dios? ¿Cómo se sigue la verdad de Dios? En amor, hermanos, de corazón. De corazón. Amar la verdad. Porque cuando nosotros no amamos la verdad, hermanos, dice la Biblia que Dios nos envía un espíritu engañoso para que creamos la mentira, por cuanto nos faltó amor por la verdad. Entonces, cuando yo no amo la verdad, Dios me deja, hermano, que yo crea lo que yo quiero creer, porque me falta amor por la verdad. Entonces, para crecer, hermanos, nosotros tenemos que seguir la verdad en amor. Y nuestra expectativa, hermano, nuestro punto de referencia siempre tiene que ser el Señor Jesucristo. Siempre es el que debe estar ahí, hermano.
Por eso cuando el escritor a los hebreos, para tratar de animarlos a que continúen en el cristianismo y no se vayan atrás, le dicen, pongan los ojos en Jesús. No pongan los ojos en nadie más. Hay hermanos muy lindos y todos los hermanos de la iglesia son dignos de nuestro reconocimiento y dignos de nuestra admiración y dignos, hermanos, de nuestra consideración. Pero el que nos debe nosotros marcar la pauta es Cristo, hermanos. Él es nuestro punto de referencia, hermano. Por eso dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando seguimos a Cristo, hermano, nunca nos equivocaremos. Cuando amamos a Cristo y amamos su palabra, nunca nos equivocaremos. Verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la enfermedad que ataca las coyunturas, hermano? En nuestro cuerpo físico. Porque a veces las rodillas son más difíciles de doblar. Porque a veces el hombro es más difícil de mover. Porque las manos a veces ya no tienen la misma fuerza para tomar los objetos y tenerlos con firmeza y trasladarlos de una parte a otra. Porque a veces ya hasta tomar la pluma y escribir nos duelen las manos. ¿Cuál es la enfermedad que ataca nuestras coyunturas, hermano? La artritis. Es la artritis, hermano. Duelen las coyunturas, se hacen aquí en las coyunturas unos huesos y se ponen las manos así. No las podemos cerrar. Las rodillas, hermano, están duras y no podemos caminar. Bueno, pues la artritis, hermano, también puede atacar al cuerpo de Cristo. La artritis espiritual, que es lo que les estaba pasando a los hebreos, hermano. Por eso el escritor les dice, muevan las manos, levanten las manos caídas y muevan las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque habían dejado de tener, hermanos, ese deseo de crecer y estaban paralizados. No querían moverse, las coyunturas ya no hacían nada. El trabajo no es del predicador, hermano. La labranza es de Dios, pero en esa labranza entramos cada uno de nosotros con la función propia de cada miembro para ir recibiendo crecimiento conforme a la medida del don de Cristo. Y usted es importante, hermana. Aunque esté viejita, aunque usted sea joven, usted es importante para Cristo. Porque dice la Biblia que a usted Dios la puso en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Y que aquellos miembros que parecen más débiles son a los que Dios les ha dado más honra. Entonces, usted es importante en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No le eche la responsabilidad a alguien más. Diga de hoy en adelante, yo soy importante para la obra de Cristo sobre la tierra y voy a desempeñar mi función y estoy en la mejor disposición de contribuir a que el cuerpo de Cristo sea edificado y por lo tanto yo voy a desarrollar mi actividad propia para gloria de Dios, para beneficio de la iglesia y para el desarrollo colectivo de la misma. Pongámonos de acuerdo, hermano. El cuerpo de Cristo debe estar concertado, puesto de acuerdo, unido y ayudándose unos a otros para que reciba su crecimiento conforme a la voluntad de Dios. Y si hay alguien de ustedes que todavía no ha venido a formar parte del cuerpo de Cristo, déjeme decirle que usted es importante para Dios. Usted es muy importante para Dios, tanto que Dios dio a su Hijo Jesucristo para que usted fuera rescatada de la esclavitud del pecado y viniera a formar parte de los redimidos del Señor, de aquellos que van a la gloria celestial. Y si usted quiere formar parte de ese cuerpo, si usted quiere trabajar en el reino de Cristo, si usted quiere hacer tesoros en el cielo, hoy es el día. Entregue su vida a Cristo, arrepiéntase y bautícese y lave sus pecados y venga a formar parte de los que trabajamos para la gloria de nuestro Dios. Si quiere hacerlo, hoy es el día. Venga, mientras entonamos un canto de invitación para ver si hay alguien que desee venir a Cristo y formar parte de ese cuerpo glorioso, de ese templo santo para el Señor, de ese edificio de Dios. ¿Algún hermano que quiera cantar?